Y es ahora que empieza una nueva entrevista con... Gracias, República, por estar con nosotros. Señor ministro José Luis Chao Ruela, una vez más nos recibe, solo que esta vez no es en su casa, sino acá en el despacho del ministerio. Este domingo se publicaron en las redes el informe de su gestión 2017. Ustedes lo pueden encontrar en las páginas del ministerio, en sus redes sociales, pero a nosotros se nos ocurrieron un par de preguntas para entender un poco de qué va y los porqués. Entonces, excelente. Ya usted me explicará. El primero es que en Tikal, ahora si yo pago aquí en un ban rural, solo no pierdo el recibo, ¿no? Y puedo llegar a Tikal y me dejan entrar. ¿Por qué? Y entiendo que fueron, ¿qué? 7 millones. De incremento. ¿Y qué va a suceder con ese dinero? ¿Va a ser directo para Tikal? Correcto. Digamos, lo que hicimos aquí dentro del marco de combate a la corrupción y en aras de la transparencia es que le quitamos la discrecionalidad a las agencias de viajes y a los propios guardianes de la garita del parque de cobrar. Es decir, ahora se bancarizó, se sistematizó y la única manera de poder entrar y acceder a un ticket legal es a través de un banco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es un cobrador o alguien de una garita o una agencia de viajes. Quienes más perdieron, y tengo que decirlo con claridad en este tema, fueron algunas agencias de viaje ubicadas en Petén, donde realmente vendían un paquete completo de entrar a Tikal, quedarse en Petén o en el lago, en Petén Itzá, por un monto global, y dentro de ese monto global resulta que el ticket de entrada a Tikal podría haber salido en 70 u 80 dólares por turista. En cambio ahora son la tarifa de 150 quetzales, tienen que comprarlo y lo puede comprar en cualquier ban rural. Sí, solo es esto que decía al principio, no llevar el codo. La lógica era luchar por la transparencia y quitar la discrecionalidad del cobro. Y tal vez no tengo usted ese dato, pero ahorita se me ocurre. La corrupción, voy a utilizar esa palabra, ¿no? Pero tal vez la desinformación mejor. La desinformación que había sobre la cantidad de dinero que ingresaba al parque, ¿con esto terminó o...? Sí, yo diría que sí. Estamos en conversaciones con el banco para que establezca ya una agencia este año con mayor capacidad de cobro. Obviamente las cuentas son más exactas y el incremento ahora en términos comparativos con el año antepasado fue de 7 millones de quetzales, es decir, es un incremento sustantivo. Este año tenemos alrededor de 26 millones de quetzales que entraron por ingresos al Parque Tikal. Esto va a un fondo privativo que se queda en finanzas y se vuelve a utilizar en el parque. No se puede usar con otro destino. Pero entonces supongo que Tikal es el primero de una serie de parques que van a tener esta... Queremos sistematizarlo todos, pero no todos en términos bancarios son, digamos, interesantes en términos financieros, claro. Porque obviamente no es lo mismo recibir en Tikal 26 millones de quetzales que recibir probablemente en un sitio arqueológico más pequeño, Misco Viejo, digamos, no sé, 2, 3 millones, si mucho. Entonces el costo-beneficio de poner una agencia es lo que estamos discutiendo. Pues de alguna manera tenemos que ver la manera de todo el sistema de cobros. Ahora, veo que en Tacalica-Baj también fue uno de los sitios arqueológicos que 2017 tuvo un avance, ¿no? Bueno, ahí resolvimos un problema fundamental, que era un problema de propiedad. Y realmente el sitio arqueológico o parte del sitio arqueológico está en una finca, en 2 fincas que eran propiedad de la familia Ralda. Y gracias a las gestiones que hicimos y a la colaboración específica de la familia Ralda, pues logramos que esas fincas fueran adscritas a Tacalica-Baj y por lo tanto adscritas al Ministerio de Cultura, o sea que ya somos propietarios del sitio arqueológico. Eso es muy importante porque nosotros no podemos trabajar en un sitio arqueológico que no esté adscrito al Ministerio de Cultura.
Por otra parte, también ahí en Tacalica se hicieron un descubrimiento importante del ombligo. Sí, el ombligo mush. Del mush. ¿Qué es eso? Digamos, esto es parte para una discusión antropológica o arqueológica sobre Tacalica, porque este es como un proceso de transición entre lo que es maya y olmeca, y la discusión ha sido siempre esa. Obviamente, todas las cabezas que encontramos ahí tienen una configuración totalmente olmeca, pero el inicio de una ciudad en términos sociales prehispánicos comenzaba con el ombligo, es decir, el diseño de cualquier sociedad comenzaba con el centro del ombligo, y alrededor de ese ombligo se diseñaba todo el sistema político, social, agrícola de la ciudad, y lo que se encontró fue el ombligo de Tacalica. Es un descubrimiento importante y de relevancia mundial. Y con Tacalica, desafortunadamente no logramos aprobar el presupuesto que pedimos, pues teníamos la intención de terminar de construir el Museo del Caracol del Tiempo. Vamos a ver si en esta reestructuración podemos dejar algo para poder avanzar ahí. ¿Esta reestructuración está hablando de 2018, 2019? Es la que vamos a hacer la otra semana, porque como no pasó el presupuesto que se requirió, tenemos que esperar el presupuesto analítico que nos envía Finanzas, y a partir de ahí reestructurar nuestras prioridades, pero Tacalica está entre las mismas. O sea que esto depende más del Ministerio de Finanzas. Pues no, depende ahora de que nos manden las asignaciones presupuestarias y nosotros de alguna manera va a haber que hacer recortes en algún lado, pero en patrimonio queremos mantener básicamente lo más importante, y Tacalica es importante para nosotros. Digamos que esto es en patrimonio tangible, ¿no? Pero el intangible, creo que otra de las cosas que hicieron fue el Festival de Canto. Vi en el informe un Festival de Canto en Huehuetenango. Bueno, en el intangible hemos trabajado enormemente con expresiones casi cotidianas a través del Viceministerio de Cultura. Creo que sí, es donde más nos hemos esforzado y donde más éxito hemos tenido. El problema es que la gente no se entera. Existe la equivocada percepción de que en este ministerio pues no se hace mucho. Pero la verdad es que mi tarea fundamental, y lo he repetido hasta la saciedad, ha sido rescatar a este ministerio del sótano del olvido. No ha habido ministro que le haya dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos a la cultura, al arte, al desarrollo. Hemos promovido no solo una serie de artistas que hemos ayudado a que viajen, que tienen beca, tenemos eventos culturales y en materia de patrimonio intangible casi todas las semanas. También le hemos entrado a la parte cultural en obra. Digamos, parte de los logros más importantes de este ministerio en términos de obra física está obviamente la recuperación del Palacio Nacional. Ya comenzamos con ella, ya ha habido bastante difusión de lo que hemos estado haciendo tanto en el Salón de Banquetes como en el área del Salón Banderas, además en el Patio de la Paz. Pero este año sí tenemos, como lo anunció el presidente Morales, la intención de trabajar en la fachada sur y en la fachada este, invertir en este tema alrededor de 30 millones de quetzales. Es importante recuperar el palacio, que es el referente cultural del país. Pero, va a ser un poco abogado del diablo, pero ¿no fue esto gracias al temblorón que vivimos? Así fue como justo, ¿o ya se tenía previsto? No, ya se tenía previsto, pero no fluían los recursos. Porque sí, porque decían, bueno, tal vez no estaba en las prioridades, pero fue el sismo, los dos sismos que hicieron ver al gobierno, al presidente y obviamente al ministro de Finanzas sobre la importancia y relevancia impostergable, por cierto, de que el palacio fuera restaurado. Ese es un edificio que fue muy bien construido, es el testigo histórico de las postrimerías de Ubico. Claro. De ahí está la revolución, la contrarrevolución, los gobiernos militares, el gobierno civil, la firma de los acuerdos de paz, y ahora pues es un referente en el imaginario colectivo
de la cultura del país. ¿Y se prevé estimar parte del presupuesto de cultura para la preservación y la conservación del Sí, 40 palacio? millones. ¿Eso va a ser a partir de ahora? De ahora, al año. 23 millones de quetzales este año, el resto el año entrante, y de ahí a solo mantenimiento. Pues eso suena muy bien para el palacio. Pero, ¿y después del palacio habrá alguna otra estructura? Se me Sí. ocurre el Centro Cultural Miguel Bueno, Ángel. nuestro segundo proyecto importante en términos de impacto es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Quiero hacer la salvedad que el palacio pues ya lleva más de 70 años y no se le ha dedicado el interés que merece. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es también un complejo arquitectónico y un complejo cultural. Y en ese sentido hemos trabajado este año en recuperar espacios. Le hemos dado a la gran sala, al gran teatro de Efraín Recinos, dentro del Centro Cultural, alrededor ya de 7 o 9 millones para cumplir con todos los temas de sonido e iluminación. Es decir, el sonido y la iluminación del Teatro de la Consola ahora es un instrumental e iluminación de primer mundo. Pero no solo nos concentramos en la gran sala, sino que también en el teatro de cámara le pusimos luz y sonido, pues los grandes referentes actuales. Pero además estamos trabajando en terminar el teatro al aire libre, que habíamos tenido algunos obstáculos de tipo legal, pero vamos a terminar el teatro al aire libre y sobre todo pensamos terminar este año la Escuela de la Marimba. La Escuela de la Marimba era parte del diseño original del maestro Recinos, una década perdida ahí, y estamos invirtiendo entre 6 y 7 millones de quetzales para terminarla. Es una escuela de la marimba que va a ser un referente en términos históricos, ya lo hemos dicho, la marimba es el instrumento nacional por antonomasia, es la columna vertebral de nuestra identidad musical, y lo que estamos construyendo aquí es identidad y cultura. Esa es mi misión, y básicamente esta escuela de la marimba no solo va a tener un pequeño anfiteatro, va a tener un museo de la marimba, sino que va a tener salones también donde se van a dar clases, donde se puede construir algún tipo de marimba, y también una parte de investigación. Nosotros somos el país que más ha avanzado en términos de investigación y evolución de la marimba, desde la marimba de Tecomates en sus inicios, de ahí a la marimba sencilla, a la marimba cuache, le digo yo, cromática, y el maestro Recinos, que ha evolucionado también con sus utensilios o útiles sonoros. Es decir, Orellana, sí. Antes de seguir, hay una apreciación, no espero estar equivocado, pero ahora que hablamos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, todos recordamos cuando hubo una carrera de motocicletas dentro del Centro Cultural, y eventos como ese da la percepción, yo no tengo no tengo evidencia para decir lo que sigue, pero hay una percepción como que algo pasa dentro de la estructura del Centro Cultural, como que no tienen una guía, o es percepción equivocada. No, a ver, el Centro Cultural, en primer lugar, estuvo abandonado. Segundo, este fue un evento que no hizo el gobierno, sino que fue promovido por la Municipalidad de Guatemala, con total irrespeto, obviamente, al patrimonio que representa el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y las gradas. Esto ya no se puede hacer. Nosotros, por ley y por obligación, somos los guardianes del patrimonio nacional. Dentro de la estructura del teatro es importante entender que ha habido varios directores, pero también hay gente que persiste, que son la que presta los servicios de luz, sonido, iluminación, tramoya, vestuario, taquilla, en fin, hay miles de elementos dentro del teatro. Y obviamente cuando ya tiene uno mucho tiempo en una institución, pues tiene una visión diferente. Sin embargo, y es muy importante que cada director de teatro pues asuma esa responsabilidad de conocerlos y llevarse bien con la estructura, pues de lo contrario pues no se puede caminar. En ese sentido tenemos en la actual administración una buena relación, estamos viendo algunos temas salariales y esperamos
que podamos continuar trabajando juntos por el bien del teatro, por el bien del arte, por el bien de la cultura y obviamente por el bien del gobierno. En el informe hay dos aportes que me llamaron la atención. El primero es que para Filgua pues sí se entregó 1 millón de quetzales para Filgua 2017 y lo mismo ocurrió con Ícaro, el Festival de Cine. Pero entonces mi pregunta es, el ministerio da el dinero. Sí. Ellos lo reciben y hay una especie de fiscalización. Alguien está detrás diciendo, bueno, si el dinero desde hasta el último centavo se utilizó de esta forma. ¿O no existe eso? Bueno, no existía. Yo estoy pidiendo y pedí al viceministro de Cultura que designe un equipo auditor simplemente para ver de qué forma se gastaron ese millón en cada una de estas dos áreas. Una de las ideas mías es, obviamente, y obligación también, es apoyar la palabra escrita. Y la palabra escrita, por primera vez, Filgua recibió una cantidad considerable en términos comparativos de los años anteriores. Había años que no tenía nada, este año tuvo 1 millón de quetzales y cuando mejor les fue tuvieron 300,000 quetzales. Esto es para incrementar el valor de la palabra escrita y el deseo del guatemalteco de leer a un precio que sea accesible, ¿no? Sí, estamos en proceso de una auditoría interna solo de verificación y en el caso de Ícaro, pues Ícaro es más importante que hagamos esta auditoría porque realmente la luz, los audiovisuales y el sonido es importante que se tenga claramente cuáles son los avances. Hay mucho interés ahora por hacer cine en Guatemala. Nosotros pagamos nuestra cuota en Ibermedia para que podamos... Entiendo que no se había pagado. No se había pagado. Por primera vez la pagamos justo a tiempo, por cierto, antes de que se cerrara el tema financiero. Y esto nos da acceso pues al cine mundial, a poder en algún momento crear la posibilidad que Guatemala pueda ser elegida para 1 o 2 películas financiadas ya con capital Ibermedia y con capital europeo. Hemos avanzado mucho, hay mucho cineasta guatemalteco, increíble, mucho cineasta joven, gente muy joven en el interior del país también que está en cortometrajes. Hay mucho talento, demasiado talento y tenemos pocos recursos como Estado para poder financiar la totalidad de esos proyectos, pero a veces un pequeño golpe, un pequeño capital semilla, un pequeño viaje pueden cambiar la vida de un personaje y la historia de una industria. Jairo Bustamante, por ejemplo, no tenía nada, comenzó con un viaje que se le pagó en alguna época el ministerio y a partir de ahí pues llegó hasta donde está. Es decir, es aprovechar las oportunidades. Pero creo que el concepto más importante es que no ha habido ministro que haya rescatado y hecho más por la cultura en los gobiernos recientes que este servidor, porque realmente le hemos dedicado tiempo, corazón y alma a lo que realmente corresponde hacer, que es cultura. En otras ocasiones se puso mucho énfasis en el deporte, pero nosotros realmente estamos enfocados, el deporte es importante, el deporte recreativo también, pero nuestro esfuerzo es rescatar del sótano del olvido a la cultura nacional, proveer a la ciudadanía de la posibilidad que vuelva a reencontrar su identidad y utilizar el concepto de la cultura como un motor del desarrollo y también a la cultura como un factor importante dentro de la política de la diplomacia cultural. Esa es la parte conceptual. Mi trabajo es devolverles a los ciudadanos lo que les pertenece y en ese proceso de evolución que puedan apreciar y reencontrarse con su identidad. Un punto importante del año pasado fue el año de Miguel Ángel Asturias. Lo hicimos por varias razones, porque era el centenario, porque es Miguel Ángel Asturias, pero básicamente la idea de fondo es que el guatemalteco joven pueda reencontrarse tal vez con su mejor escritor de los últimos tiempos, a quien no solo desconoce, a quien no solo no ha leído y a quien es necesario no solo recordar y conmemorar, sino rescatar también del olvido.
Quisiera que regresáramos al tema del centro cultural. Podemos hablar de inversión y Sí. bueno, también de que Radio Faro, de un tiempo para acá se tenía la percepción, tal vez errónea, pero que Radio Faro iba a cerrar porque nadie... Pues sí, lo que pasa es que Radio Faro estaba identificada básicamente con la música clásica per se, y la música clásica está identificada per se con una generación que va desapareciendo. Sin embargo, es una radio vital, es una radio importante. Le dotamos con un nuevo equipo de transmisión de primer mundo de alrededor de 714,000 quetzales, y ese transmisor le permite tener mucho más alcance, mucho más audiencia, pero el secreto está en la programación, y la programación ha mejorado muchísimo. Hay nuevos elementos dentro de la música clásica, jazz, en fin. He recibido múltiples felicitaciones, a que obviamente hay que dárselas al director de Faro Cultural, pero obviamente con nuestro apoyo político. No, Radio Faro Cultural va a crecer, está creciendo y cuenta ahora con el equipo suficiente para hacerlo. O sea, hemos hecho por la cultura del país mucho, tal vez más que nadie en los últimos años, pero la gente no se da cuenta. No se da cuenta porque lo que no se publica no existe. Y si podemos hablar de ejecución, para cerrar la entrevista, ¿se puede hablar de cuál fue la ejecución en el Ministerio de Cultura? Es un tema importante. Como el ministerio está dividido en 3 viceministerios, en la parte de cultura y de patrimonio ejecutamos arriba del 85%, incluso con los proyectos. Lo que nos resta y nos baja el promedio es el viceministerio de deportes, de que ejecutó alrededor del 40 a 42%. Eso nos bajó mucho. Entonces dicen, no, el Ministerio de Agricultura no ejecuta. No es cierto. Ejecutamos bastante. Quien no ejecutó fue el Viceministerio de Deportes. Y no ejecutó no porque no quiera o porque el viceministro no sea capaz. No ejecutó simplemente porque estructuralmente este viceministerio adolece, y estamos terminando, de los vicios del pasado. Es decir, toda la implementación deportiva se nos dificultó todo un año por razones administrativo-financieras, y los polideportivos estaban muy mal planificados, no teníamos SNIP, muchos o algunos de ellos estaban mal concebidos, en otros pues, simplemente no llenaban los requisitos. Había polideportivos planeados a la orilla de un barranco, otros sin mayores posibilidades de acceso, otros cuyos terrenos no estaban adscritos al ministerio, pero este año pensamos entrarle con fe a ese tema. Eso me gustaría cerrar. ¿El 2018 qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es la continuidad de los esfuerzos que hemos estado haciendo en terminar las obras de envergadura, porque no es un proyecto que comienza y termina. Digamos, obras como el Centro Cultural, la Escuela de la Marimba, el propio Tikal y el Palacio Nacional son proyectos de mediano plazo, de 2-3 años. Esperamos dejarlos ya bien encaminados o totalmente construidos, y de ahí continuar en ese esfuerzo de hacer conciencia de la importancia de la cultura dentro de un gobierno. Es decir, cuando yo me refiero a la cultura como motor del desarrollo, me refiero a que no hemos todavía, y va a ser muy difícil percibir, que una sociedad avanza en la medida que sea culta, no en términos de lo que sabe o no lo sabe, sino qué valores culturales tiene, porque hay valores históricos, pero obviamente hay una cultura de negociación, hay una cultura de respeto, incluso puede haber una cultura impositiva, una cultura de paz, que necesitamos toda una generación para poder hacer el cambio. Y con los recursos que tenemos, pues es muy poco, pero no hemos arado en el mar. Nos sentimos muy contentos. Cuando esta administración del presidente Morales termine, va a haber obra hecha, va a haber algo que la gente pueda decir, lo hizo el presidente, se hizo en la época del ministro Chea Urruela. En fin, estamos muy, muy contentos y esperamos este año pues continuar trabajando en esa línea y trabajarlo tal vez un poco, si es factible, en el concepto de la descentralización y la democratización de la cultura, porque la cultura clásica, como se conoce, es una cultura de élites
obviamente lo opuesto fue la total democratización de la cultura, lo cual generó una banalización de una cultura express inmediata que se agota en un día, cuando realmente nuestra cultura, que es básicamente nuestra mayor riqueza, que está basada en la cultura prehispánica y la colonial, bueno, y ahora que hay una enorme cantidad de talento audiovisual y literario, pues da para más, da para mucho más, y nos gustaría poder tener todos los recursos para promovernos mucho más, pero lo estamos haciendo bien, y creo que lo importante es decir, sí, la cultura es importante, pero ante el gobierno del presidente Morales y la administración del ministro Chea, pues volvió a ocupar un lugar relevante en el escenario nacional. Eso es importante. Pues gracias señor ministro. Amigos de República, gracias por acompañarnos en esta entrevista, una vez más por abrir la puerta de su despacho, y bueno, seguimos en entrevista. Hoy, si todo va bien, entrevistamos al alcalde de Mixco, y ustedes ya saben quién es. Gracias. No, faltaba más. Bienvenidos. Muchas gracias, y este es su despacho. Gracias. Y es ahora que empieza una nueva entrevista con